siempre hace cosas nuevas y tenemos que esperar siempre cosas nuevas de parte de Dios. Nunca, nunca envejezcas en el Señor. En el Señor no hay nada viejo, porque dice que aunque el cuerpo se va deteriorando exteriormente, dice que por dentro nos vamos renovando de día en día. Eso significa que no puedes envejecer. Si tú crees, si tú crees en la promesa de Dios, tu espíritu es un espíritu joven. Tu espíritu es un espíritu que tiene hambre, que tiene anhelos, que tiene deseos, que busca a Dios. Entonces, en el momento que tú te crees que ya te has jubilado, malamente. En el Señor tú no puedes jubilarte, tú tienes que estar siempre siendo un guerrero, siempre siendo un luchador, un peleón que yo digo. Hay hombres y mujeres que son peleones en el Señor y el día que dejan de pelear, pues el Señor se lo lleva. Porque dice, no, ¿para qué te quiero aquí? Vente conmigo ya. O sea que tienes que estar ahí peleando la buena batalla de la fe, como le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Tienes que estar ahí batallando y esforzándote en el Señor. Son tiempos de esfuerzo. Son tiempos de esfuerzo. La iglesia ha perdido mucha sustancia porque se ha ido más a lo mental que a lo espiritual. Se ha ido más a lo humano que a lo que Dios nos ha llevado a trazar. Pues es muy importante que sepamos que la iglesia de Cristo es una iglesia espiritual. No es una iglesia carnal porque él no se mueve en medio de la carne, Él se mueve en medio de su espíritu, Él se mueve en medio de la alabanza, Él se mueve en medio de la adoración, Él se mueve en medio de hombres y mujeres que saben realmente a quién están sirviendo. Pero cuando la iglesia se vuelve al humanismo, se vuelve a razonamientos humanos, la iglesia acaba siendo un nido de confusión para unos y para otros. Uno dice que son de Pablo, el otro dice que son de Apolos, el otro dice que son de Cefas, el otro es más espiritual, dice que es de Jesús, y así cada uno va tirando por un lado y por otro. Pero hermanos, eso no es lo que el Señor nos enseñó. Tenemos que estar buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo el que tiene que revelarnos todas las cosas. Dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque le tienen que ser traídas por Él, por el mismo Espíritu Santo, tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros queremos leer incluso la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, nos confundimos. Y de ahí salen las sectas, de ahí salen las divisiones, de ahí salen los problemas, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe y no le estamos dejando a Él que sea el Señor de su iglesia. Porque el Espíritu Santo tiene que ser Señor de su iglesia, siempre el Espíritu Santo. Él quiso ser Señor y tiene que ser Señor de su iglesia. Si no nos movemos conforme el Espíritu nos muestra, entonces estamos fallando. Le fallamos a los miembros y fallamos como hombres de Dios. Por eso es importante que nos dejemos siempre guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene norma. Nosotros hemos encuadrado a Dios, lo hemos puesto en un cuadro y hemos dicho que Dios no se puede mover de ese cuadro. Y eso es una mentira. Dios se puede mover como Él quiera. Dios hace las cosas como Él quiere. Él nos enseña en su palabra que Él no siempre sanaba igual. Él nos enseña en su palabra que nunca se movía de la misma manera. Él lo hizo a veces de una forma, otras veces lo hizo de otra, para que no hagamos modelos ni hagamos normas, sino que nos dejemos guiar por el Señor. Al ciego le puso barro en el ojo, a otro le escupió la lengua, a otro le dio la palabra, a otro le envió a un estanque, a otro le dejó presentado a los sacerdotes, a otro, yo qué sé, Dios en su forma hace las cosas como Él quiere y de muchas maneras. Por lo tanto, hay que dejar que Él se mueva libremente y decirle, Espíritu Santo, aquí estoy en un punto muerto, aquí estoy con una mentalidad dispuesta a obedecerte, haga y me digas lo que me digas. Cuando uno es así, esa persona se podrá mover por el Espíritu Santo. Pero cuando tú ya tienes algo predestinado, algo ya fijo en tu corazón, Dios no puede hablarte. Dios no puede hablar a personas que ya no han sido
limpiadas primeramente de sus viejas maneras, de sus viejas formas. Por eso dice la palabra que el vino nuevo no puede ser echado en barricas viejas. Por eso dice la palabra que el vino nuevo tiene que ser echado en barricas nuevas, porque cuando el vino empieza a fermentar, ese vino joven empieza a fermentar, dice que la barrica se revienta. Por eso, qué bueno es que nosotros renovemos nuestro interior siempre, renovemos nuestro corazón para que Dios pueda seguir echando ese vino nuevo en nuestros corazones. Los fariseos de aquella época, que son los mismos religiosos que pueden haber hoy en día, no ha cambiado, la iglesia no ha cambiado. Los mismos que se rebelaron en el desierto son los mismos que están ahora. La gente se rebela en el desierto. Hay gente que en medio del desierto se rebela porque quieren pan, se rebelan, viendo los milagros de Dios. Vieron como Moisés mandó al Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió. Vieron los milagros de Dios, vieron la nube, cómo les seguía. Vieron tantos milagros, sin embargo el pueblo de Dios se rebela, porque es un pueblo duro de servir, un pueblo duro de corazón, porque no estamos creyendo a Dios. El problema está en que no estamos creyendo a Dios de corazón. Por eso tenemos que aprender a creer al Señor siempre. Génesis 6, 17. Génesis 6, 17. Vamos a traer un poco de lectura. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasaba aquí en Génesis 6? Es más rápida, ¿eh? Génesis 6, 17. Dice, y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vaya palabra profética que estaba trayendo el Señor y le estaba hablando a Noé y lo estaba preparando. He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre toda la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Parecía una palabra de ruina, parecía una palabra de fin. Pero ¿sabes una cosa? En el verso 18, aquí le habla el Señor a Noé y le trae una palabra de aliento para él y para su familia. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, Dios tenía un plan. Viene una palabra de fin, viene una palabra de quizás de dura, un proceso duro. Y es que los hijos de Dios siempre tenemos que pasar por procesos que a veces no nos gustan. Hay procesos que tú crees que son definitivos, procesos que tú crees que va a acabar con todo, procesos que tú crees que va a acabar con tu matrimonio, que va a acabar con algo determinado, una amistad, tu trabajo, tu economía, cosas que tú crees que en un momento determinado son malas noticias, pero Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Para los hijos de Dios, Dios siempre tiene un plan. Por eso nosotros tenemos que aprender a estar confiados siempre cuando vienen las malas noticias. Dice en Proverbios que el justo anda confiado como un león y no tendrán temor de las malas noticias. Pero nosotros sabemos que a veces tenemos que pasar por momentos y por lugares porque tenemos que ser procesados. Y tú sabes que las olivas tienen que ser machacadas para que salga aceite. Y tú sabes que el trigo tiene que ser molido para que haya harina. Y tú sabes que el café tiene que ser molido para que sea café. Y el cristiano, para que sea realmente un cristiano y que llegue al plan que Dios ha establecido con él, también tiene que ser procesado. Pero en ese proceso nosotros muchas veces desmayamos y no nos gusta. Pero tenemos que aprender que detrás de toda mala noticia, detrás de todo problema, detrás de toda circunstancia, detrás de todo aquello que a ti te parece que no está correcto en tu forma y en tu manera de pensar, porque nosotros somos seres racionales que pensamos con nuestra cabeza, pero es que la Biblia no va a nuestra cabeza, porque la fe no viene de la cabeza, la fe viene del corazón.
Por eso dice la palabra en Romanos 8, si creyeres con todo tu corazón y confesares con tu boca. La fe no tiene nada que ver con la mente, la fe viene del corazón. Por eso nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo cuando nos habla al corazón, y tenemos que aprender que como hijos de Dios, Dios nos ha dicho que somos más que vencedores en medio de las pruebas. Mira, Éxodo 14, 10. Éxodo 14, 10. Aquí vamos a verlo también. Éxodo 14, 10. Lo busco y en la pantalla lo podéis leer también. 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí vemos también otro problema, otra dificultad, otro momento de angustia, otro momento donde todos desmayan, donde parece que todo se acaba. Habían salido de Egipto, habían caminado, habían andado, hasta que llegan a un lugar que se encuentran delante de la dificultad más grande, el Mar Rojo. Los egipcios detrás, las montañas a los lados, no podían escapar. Estaban desesperados, muerte segura. Una dificultad donde ellos podían pensar, esto se ha acabado, esto ya no tiene solución, esto ya no tiene fin. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un plan. Y le dice a Moisés que levante la vara. Dios le dice a Moisés que le hable a la circunstancia. Dios le dice a Moisés que no se detenga, que no es tiempo de orar, que era tiempo de actuar, que era tiempo de utilizar la vara, que es la palabra. Por eso dice Marcos 23, 24, que si nosotros confesamos con nuestra boca y creyemos en nuestro corazón que Dios lo hará, Dios lo hace. Lo que nosotros hablamos con nuestra boca tiene mucho poder. Dice que el hombre comerá del fruto de sus labios. Cuando nosotros estamos creyendo realmente en las promesas de Dios, estamos confesando las promesas de Dios, Dios tiene todo controlado cuando estamos creyendo. Pero cuando retrocedemos, ese gigante que hay delante de nosotros va a estar siempre interponiéndose. Tiene que haber valientes, valientes que confiesen la palabra, valientes que proclamen la palabra, valientes que se enfrenten a ese gigante, a ese problema. Dice que si nosotros creemos y le hablamos al monte, le hablamos al problema, le hablamos a la dificultad, ese monte será desarraigado y echado en el fondo del mar. Ese monte, ese es tu problema, pero tú tienes que hablarle directamente al problema. La palabra nos enseña claramente que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestro objetivo es saber claramente contra qué estamos luchando, cuál es la raíz del problema. Porque nosotros vemos el problema, pero no vemos la raíz del problema. Y tenemos que entender que detrás de cada circunstancia se levanta un enemigo, se levanta algo que está interponiéndose, y tenemos que hablarle a ese problema, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios te está preparando. Dice que Él es el que prepara nuestros dedos para la guerra. Él te está preparando. ¿Cómo vas a ser un triunfador? ¿Cómo vas a ser un luchador? ¿Cómo vas a ser una persona el cual Dios te puede hacer valiente? Si tú estás huyendo siempre de los problemas, huyendo siempre de las dificultades, huyendo siempre de las circunstancias que Dios está poniendo para ti, para prepararte. Ese gigante se levantaba todas las mañanas, y aunque el ejército estaba preparado, tenía sus armaduras, tenía sus cascos, habían sido preparados para la guerra, ellos ignoraban el problema, no se enfrentaban al gigante. Porque había temor en el corazón. Había temor en el corazón. Nadie se atrevía a entrar en batalla contra ese gigante. Pero llega uno que no tenía ni idea de guerra. Se levanta uno que no tenía ni idea, que era simplemente un muchacho que estaba creyendo en Dios como era David. Y le dice, hoy voy a cortar tu cabeza, y se la voy a dar a los perros. Y estaba empezando a confesar ya y a creer que es el Señor. Porque tú vienes a mí con espada, vienes a mí con jabalina, vienes a mí con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tú tienes que creer que tú tienes que enfrentar tu problema en el nombre de Jesús.
que tú tienes que enfrentar tu dificultad en el nombre del Señor, que tú tienes que enfrentar todo aquello que viene a tu vida. Tú no puedes enfrentarlo físicamente, porque no hay fuerza. La física no puede, la carne no puede con el espíritu. La carne llega a un momento, la carne llega a un momento que se debilita, porque tu fuerza está en el Espíritu Santo. La fuerza que tú tienes la recibes del Espíritu. Por eso Él revitaliza, le da vida a tu espíritu, para que tú puedas vivificarte, para que tú puedas ser una persona bendecida, una persona llena de bendición. Pero hermano, nosotros siempre estamos mirando el problema. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay algo difícil de solucionar, uno tiene que aprender a meterse en ese cuarto de oración. Yo no sé si habéis visto la película Cuarto de Guerra. Hay una película cristiana que se llama Cuarto de Guerra. Y en esa película vemos a una mujer guerrera que se metía en su cuarto de oración. Y de ahí no salía hasta que el problema fuera resuelto. Y tú tienes que empezar a pelear tus batallas en el espíritu, a pelear tus batallas ya no en la carne, porque hemos intentado siempre vencer al enemigo a través de la carne, y a través de la carne no se puede vencer al enemigo. El enemigo hay que vencerlo a través del espíritu. Y tienes que venir, y tienes que orar, y tienes que buscar a Dios. Yo digo siempre, lo diré siempre, que el culto más importante es el culto de oración, que es el culto donde uno viene a luchar y viene a batallar y viene a pelear, donde uno coge las armas de guerra y empieza a dar esos golpes de espada al diablo, y tiene que ponerse firme y decir: al diablo, en el nombre de Jesús, tú no vas a tocar mi casa, te echo fuera en el nombre de Cristo. Pero uno está ahí debilitado, viendo solamente la dificultad y el problema. No, es el mismo diablo que viene a destruir, porque él viene a matar, viene a robar y viene a destruir, lo dijo Jesús. Pero nosotros seguimos enfrentando el problema en la carne, seguimos enfrentando el problema en lo físico, en la mente, en lo intelectual, en la filosofía, en la psicología, en lo que a mí me parece, no en lo que a mí me parece. Es el Espíritu Santo, a través de la oración, a través del clamor, porque es Él el que tiene que hacer la obra. La obra no la hago yo, la obra la hace el Espíritu Santo. Pero cuando creemos que somos nosotros los que vamos a vencer, nosotros vamos hacia atrás siempre. Somos más que vencedores en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Pero sin Cristo nosotros no somos nada. Solamente somos trapo de inmundicia que no sirve para nada. Por eso tenemos que ser valientes, 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 valientes. Jesús le dijeron los discípulos: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese espíritu? Y Jesús les dijo: mira, por vuestra poca fe. Y aparte, porque hay espíritus que solamente salen con oración y con ayuno. O sea que habían espíritus que se resistían. Espíritus que se resistían porque se necesita de una capacidad espiritual para echarlos fuera. Hay demonios que se resisten. Hay espíritus que se resisten. Hay espíritus que se han plantado en un hombre, porque los espíritus buscan el cuerpo humano para plantarse y operan a través de ese cuerpo humano y no quieren marcharse. Por eso cuando Jesús le dijo al hombre a esa legión de demonios que se fueran fuera de ese cuerpo, le dijeron: por favor, déjanos entrar, aunque sean los cerdos, porque los espíritus inmundos necesitan un cuerpo donde habitar. Y aquellos espíritus inmundos dice que fueron a los puercos, y los puercos se volvieron locos y cayeron por un barranco y se despeñaron todos y murieron todos. Hermano, no entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. La iglesia no lo entiende eso todavía. Que lo dice en su palabra, Pablo lo entendió claramente, que hay principados, que hay potestades, que hay huestes espirituales, que hay lugares celestes donde el enemigo está integrado como generales, como coroneles, como capitanes, como sargentos, y hay graduación en el reino de las tinieblas. Y fíjate si son obedientes ellos, que obedecen a sus superiores, y sin embargo en el reino del Señor aún no somos capaces de obedecer a los que nos están presidiendo en el Señor. No te rindas. No te rindas, porque Dios tiene un plan. No te rindas, porque detrás de todo problema Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Hay que aprender a luchar, hay que aprender a pelear, hay que aprender a guerrear, hay que aprender a estar ahí buscando al Señor como Él quiere.
Vienen momentos donde todo parece que todo se acaba. Los planes de Dios vienen. ¿Sabes para qué vienen los planes de Dios? Para humillar muchas veces nuestra carne. Los planes de Dios vienen muchas veces para humillar nuestra sabiduría. Los planes de Dios vienen muchas veces para hacernos ver y para que nosotros podamos entender que por nosotros solos no podemos. No podemos. No podemos. Una iglesia no crece simplemente por medios humanos. La iglesia, el que da el crecimiento es Dios. Dios es el que da el crecimiento. Apolo regó, dice que otro predicó, pero el que da el crecimiento es Dios. Y el que tiene que añadir a la iglesia es el Señor. Él es el que añade. Nosotros podemos predicar, podemos hablar, podemos hacer muchas cosas, pero el que tiene que añadir es el Señor a través de su Santo Espíritu. Él sopla. Él sopla. Le dijo al profeta, dile a esos huesos secos. Y sopla y profetiza esos huesos secos. Dice que sopló el Espíritu y los que estaban muertos empezaron a vivir. Y fueron como un ejército grande. Huesos secos, secos en gran extremo. Pero el Espíritu le dice, el Señor le dice, profetiza sobre esos huesos. Hay que tener una palabra profética sobre lo que está muerto. Te vas a levantar, vas a recobrar vida. Tienes que hablar la palabra correcta. El Espíritu Santo coge la palabra profética y esa palabra profética es el instrumento que Dios utiliza para darte victoria. Por eso, cuando estamos creyendo una cosa, cuando estamos creyendo en su palabra, tenemos la promesa, tenemos la base, tenemos la sustancia correcta para poder enfrentarnos. ¿Por qué? Porque esa palabra es la palabra profética que ya está escrita. Dice la Escritura en 2 de Pedro, tenemos la palabra profética que es palabra más segura como aquel que está en un lugar oscuro. Esa palabra profética es segura y tenemos que creer en la palabra de Dios. Cuando tú coges una palabra profética, cuando alguien está, quizás que se está a punto de morir y el Señor te da esa palabra profética, no morirá sino que vivirá. Tú tienes que creer en esa palabra. Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús, de que tú vas a darle vida a esa persona. Yo lo creo, Señor, de que hay sanidad para esa persona. Pero tienes que creerlo, tienes que meterlo en tu espíritu, porque eso es lo que va a usar el Señor porque es la palabra. La palabra es lo que utiliza el Señor. Él utiliza la palabra, sigue utilizando la palabra y utilizará la palabra para hacerlo todo. Porque en el principio era el verbo. El principio era el verbo, en el principio no había nada. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Y Dios sigue usando su palabra para crear. Dios sigue usando su palabra para sanar. Dios sigue usando su palabra para traer vida a todo lo que está muerto. Pero tenemos que creer en Dios. Creer a Dios y creer a sus profetas. No te rinda. Mira, Génesis 40. Génesis 40, 20. Génesis 40, 20. Aleluya. Gloria a Dios. Génesis 40. ¿Dónde estás? 20. Lo estáis leyendo ya, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a José, que después de huir de una tentación, porque la mujer donde él estaba sirviendo, su marido se llama Potifar, se enamora de él y él huye. Él no quiere acostarse con la mujer de su amo. La mujer lo denuncia, se lo dice a su esposo y lo meten en la cárcel. Otra situación que no se entiende. Señor, te estoy siendo fiel, me estoy santificando, estoy luchando, Señor, con la tentación. No he caído, Señor, en la tentación, sino que he huido de la tentación. Eso podría decir José. José podría decir eso. Señor, estoy haciendo lo correcto y mira, me meten en la cárcel.
Estoy haciendo lo correcto, Señor, y me meten en la cárcel. Es como muchas veces las cosas no vienen como nosotros queremos, pero es que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan en medio del problema y en medio de la dificultad. Hasta que se ve al final cuál es el plan de Dios. Tenía que pasar todo ese proceso para que se cumpliera todo lo que Dios había dicho referente al pueblo de Israel. José fue el instrumento que Dios escogió para preservarle la vida al pueblo de Israel, para sacarlo luego de Egipto. Génesis dice en el verso 21, pero Jehová estaba con José. Eso es lo importante. Que tú en medio del problema, que en medio de la dificultad, tú sepas que el Señor está contigo. Que tú sepas que el Señor está contigo. Eso es lo más importante. Aunque tú estés pasando por ese valle de sombra y muerte, aunque estés pasando por dificultades, aunque estés pasando por momentos que tú no entiendes, que tú no comprendes, pero lo importante es que tú sí sepas que el Señor está contigo. Porque cuando Él está contigo, las cosas se llevan de diferente manera. Tú no te defiendas, hermano, tú no te defiendas. Tú solamente procura que el Señor esté contigo. Tú procura que su presencia te acompañe. Tú procura que no te falte ese deseo y ese aliento y esas ganas de buscar a Dios. Porque si el Señor está contigo, las cosas van a cambiar, porque sabemos que Dios tiene un plan. Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Estaré todos los días junto a ti. O sea que Él tiene un plan. Hasta en el día de tu muerte hay un plan, porque la muerte ya ha sido vencida. Y después la gloria, después estar en la presencia del Señor. La muerte fue vencida, pero hermano, nosotros nos desanimamos rápidamente cuando vemos los problemas. Y él podría decir, ¿cómo es posible que Dios esté conmigo? ¿Cómo es posible que Dios esté con José si éste fue echado en la cárcel? Porque esto no es razonamiento humano. ¿Cómo es posible que Pablo y Silas, después de echarle un espíritu inmundo a una persona, de hacer un milagro tremendo como se hizo con aquella chica, acabaran también en la cárcel de Filipo? Pero es que, hermano, Dios tenía un plan. Dios quería salvar al carcelero y a toda su familia. Es que Dios tenía un plan. ¿Cómo es que, Señor, cómo es que estamos aquí en la cárcel? Pero ellos no se estaban quejando en la cárcel. Ellos estaban cantando alabanza, cantando adoración. Ellos estaban glorificando al Dios. En medio de la prueba estaban glorificando al Señor. Y en medio de la adoración dice que hubo un gran terremoto y las columnas se empezaron a mover y las puertas de las cárceles se abrieron. Es que las puertas de las cárceles, las puertas de gloria se abren cuando tú empiezas a adorar al Señor en medio del problema y en medio de la dificultad. La queja no te lleva a ningún sitio. La queja no te lleva a ningún sitio, la queja te lleva al pozo. La queja te lleva siempre al pozo, porque la queja le pertenece al diablo, la fe le pertenece al Señor y la adoración le pertenece al Señor. Pero cuando nos quejamos, entonces el diablo nos toma y nos mete en el pozo cenagoso. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú adoras a Dios, Él es el que te saca de ese pozo. Coge la mano del Señor y su mano te levanta de ese lugar. Tienes que aprender a adorar al Señor y no quejarte. No te quejes. La queja es humana. Pero ahora yo te digo, ¿de qué te sirve tanta queja? La queja es humana, pero ¿de qué te sirve la queja? Ah, es que me tengo que desahogar. Tienes a un Dios grande. Tienes a un Dios poderoso que puede desahogarte con el Señor. Tú puedes echar toda tu ansiedad en el Señor. Ah, pero no, es que yo necesito contárselo a alguien. Necesito soltar esto a alguien. Hermano, si tienes que soltar eso a alguien, suéltaselo a alguien que esté fuerte en el Señor. Porque a veces soltamos las cosas y lo que hacemos es que ponemos más carga en otras personas que están más débiles. Le estamos poniendo sacos de piedra a esas personas. Sacos de piedra a esas personas. No, tu queja. Por eso dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración es buena,
Porque la oración hace que tú puedas desahogarte, que puedas explicarle al Señor tus problemas. Pero cuando hay falta de oración, entonces hay queja. Cuando hay falta de oración, entonces ya no hay fe. Cuando hay falta de oración, nos falta todo. Nos falta todo. Podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si nos falta la oración, nos va a faltar todo. Si nos falta el clamor, si nos falta la comunión, si nos falta el ser sabios a la hora de hacer las cosas, nos va a faltar todo. Dios tiene un plan. Dios estaba con José, Dios estaba con Pablo, Dios estaba con Sila, Dios tenía un plan para que la casa de Cornelio, la casa del carcelero, Dios tenía un plan con unos y con otros para que pudieran conocer el Evangelio. Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, el carcelero conoció al Señor y nuestro Salvador a través de ese terremoto y a través de esa experiencia. Dios siempre tiene un plan detrás de las cosas. Ahora, tú no puedes quedarte. Hay dos salas: la sala de los perdedores y la sala de los vencedores. En la sala de los perdedores están los que se quejan, los que no están viendo espiritualmente de que Dios tiene un plan. En la sala de los perdedores están los que se desaniman. En la sala de los perdedores están los que desmayan, los que tienen miedo, los acobardados. Ahí se quedan en esa sala y están comentando entre ellos. Pero hay otra sala que son la sala de los vencedores. Y sabes una cosa, el Señor nos ha sacado de la sala de los perdedores para llevarnos a la sala de los vencedores. Porque Él dice que nos sacó del reino de las tinieblas. Esa es la sala de los perdedores. La sala de las tinieblas es la sala de los perdedores. Pero Él nos cogió de esa sala y nos llevó al reino de su amado Hijo, que es el lugar de su presencia, que es el lugar de los vencedores. Ahora, hermano, tú tienes que aprender a ser trasladado a esos lugares de vencedor. Porque con nuestra mente perdemos, con el espíritu ganamos. Con las cosas naturales perdemos, con las cosas espirituales ganamos. Los que piensan en las cosas de la carne es muerte, pero el que piensa en las cosas del espíritu, porque estas cosas no le corresponden a la mente humana, porque la mente humana no puede entender las cosas que son de Dios. La mente humana no puede entender cómo es posible que un hombre crucificado en la cruz, derramando su sangre, nos salve de todos nuestros pecados. Pero la mente humana no puede entender el sacrificio del Hijo de Dios. Porque si los príncipes, dice la palabra, de este mundo hubieran entendido y hubieran sido sabios en Dios, no hubieran crucificado nunca al Rey de Gloria. Pero es que las cosas de Dios tienen que ser entendidas por el Espíritu, no por la carne. Por mucho que tú leas la Biblia, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo: sí, guíame, ayúdame, dame entendimiento, dame razonamiento, dame crecimiento espiritual, dame crecimiento en el Espíritu. Porque si no, no voy a entender nunca, voy a estar siempre luchando en la sala de los perdedores. Hay una puerta, y Jesús dice: yo soy la puerta. Hay una puerta, Jesús dice: yo soy la puerta, todo el que por mí entrare será salvo. Salvo de toda ruina, salvo de toda depresión, salvo de todo engaño del diablo, salvo de toda muerte, salvo. Pero sal de ese lugar, sal de esa plataforma, sal de esa sala donde están los perdedores. Yo no quiero estar en la sala de los perdedores. Ahí está la gallina. ¿Sabe lo que hay en la sala de los perdedores? Gallina peleándose por el gusano. Gallinas peleándose por un pequeño gusanito. Pero en la sala de los vencedores están las águilas. Y los águilas vuelan alto. Y vuelan por encima de los problemas. Vuelan por encima de las tormentas. Vuelan por encima, lo más alto del todo. Allí están. Y tú tienes que aprender a volar por encima de los problemas. Pero quedándote en la sala de los perdedores, vas a estar ahí siempre quejándote y mirando y diciéndole a los demás: mira, el paralítico de Betsaida llevaba 38 años en la sala de los perdedores. Hasta que llega Jesús y le dice: mira, déjate de cuentos, déjate de rollo, déjate ya de tantas excusas que tienes
¿Tú quieres ser sano? Pues entonces coge tu lecho, levántate y anda. Y aquel cogió el lecho y se levantó, 38 años enfermo. Ya era tiempo de salir de la sala de los perdedores. Se había acostumbrado, era crónico ya era crónico en perder. Y nuestra mente se vuelve crónica en perder, se vuelve crónica en no tener victoria. Y tú tienes que ver victorias en el Señor. No las vas a ver al principio. Al principio lo que vas a ver son tormentas. Pero en la medida que tú vas confiando en el Señor, tu victoria viene pronto. Tu victoria viene de camino. Tu victoria, mi victoria, tienes que confesarlo. Señor, mi triunfo viene de camino. Señor, mi victoria ya está cerca. Señor, mi triunfo ya lo estoy oliendo. Señor, estoy viendo ya, Señor, la bendición del cielo como está descendiendo. Estoy viendo ya tu gloria, Señor, como está, oh Dios, ensanchando, Señor, este lugar. Estoy viendo, Señor, como ya empieza, Señor, las cosas a cambiar. Estoy viendo, Señor, vientos que están empujando, Señor, las velas. Ya no estoy parado, ya estoy empezando, Señor, a sentir el perfume de tu gloria. Uno tiene que aprender a través de su boca, a través del Espíritu Santo, dejarse guiar por Él. Pero mientras tú estés mirando ahí lo malo, el diablo siempre pinta las cosas de gris. El diablo siempre pinta las cosas de negro, gris, todo tiene unos colores muy feos el enemigo. Tú fíjate las brujas como van siempre. Negro, van todas de negro, y los que son zombies muertos y todos van marcados con uñas negras y ojos negros y todo, les gusta la oscuridad. Pero nosotros no somos hijos de oscuridad, somos hijos de luz. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor, mis pensamientos. Isaías 55, 7, 9. Dice, mis pensamientos, Isaías 55, 7, 9, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, así son también mis caminos, diferentes a los vuestros. Pero tenemos que aprender cuáles son los caminos del Señor, cuáles son los pensamientos del Señor, cuáles son qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero tengo que pasar por el proceso. Tengo que pasar para llegar a la tierra prometida, tengo que pasar por el Mar Rojo. Para llegar a la tierra prometida tengo que pasar por el desierto. Para llegar a la tierra prometida tengo que pasar por donde no quiero pasar. Pero es que por medio del Mar Rojo el mar se va a abrir. Es que en medio del desierto voy a tener provisión. Es que en medio del desierto voy a tener la gloria de Dios, voy a tener la nube, voy a tener la antorcha de fuego. Es que en medio del desierto voy a tener el agua de vida. Es que en medio del desierto voy a tener el pan del cielo. Es que en medio del desierto tengo la gloria de Dios en mí. Es que no importa, es que tengo que pasar por ahí, porque Dios tiene un plan. Es lo que tenemos que entender, Dios siempre tiene un plan. Dios tiene un plan. Pero cuando nosotros no entendemos eso, nos quejamos. ¿Y ahora qué hacemos? Fíjate, el mar está ahí. Aquí están los egipcios. Aquí están las montañas. Ahora... Dios siempre tiene un plan con nosotros. Amén. Ay, no te enfoques en la derrota. Enfócate en el resultado. Enfócate en los propósitos de Dios. Enfócate porque el sufrimiento es parte de la victoria. El sufrimiento es parte de la victoria. No hay parto, no hay fruto si no hay sufrimiento. Y la mujer cuando está de parto tiene sufrimiento, pero luego tiene fruto, ¿verdad? Hoy le pone la epidural, pero eso es el invento nuevo. Pero la palabra dice que la mujer parirá con dolor, pero todo lo que tiene que nacer nace con dolor.
Todo lo que tiene que nacer en nuestra vida nacerá con dificultades, nacerá por problemas, nacerá, pero nacerá. Y cuando ha nacido, tú te olvidas del sufrimiento. Cuando ha nacido, tú te olvidas de todo lo que has pasado. Y lo que le estás es dándole gloria al Señor por el fruto que está en tus brazos. Y nosotros vamos a ver el fruto, vamos a ver la gloria, vamos a ver la bendición, la vamos a ver. Esta iglesia va a ser llena de fruto, va a ser llena de bendición, va a ser llena de gloria, va a ser llena de poder, va a ser llena de tantas cosas. Pero tenemos que creer, porque aunque tú no lo veas con tus ojos, el Señor ya lo tiene. O sea, no se trata de lo que ven tus ojos, se trata de lo que Dios ya ha hecho en el Espíritu. Porque Dios llama a las cosas que no se ven como si ya fueran. Amén. Nosotros le hemos cargado el paquete a Amazon y el paquete viene de camino, hermano. Es que viene de camino, es que viene de camino. O es que cuando tú encargas un paquete no lo esperas. Tú sabes que viene de camino, ¿verdad? Pues viene. Vienen las cosas de Dios, vienen. Pero es que, fíjate, hoy quizás no se ve nada. No, hoy no se ve nada. A lo mejor mañana veremos más. Pero no importa, si no es lo que ven tus ojos, es lo que experimenta tu corazón, porque la fe no está en tus ojos, la fe está en tu corazón. Porque el justo no va por vista, el justo va por lo que ve en su corazón. Ahí está el problema, que tú sigues por vista, tú vas por vista, y cuando vas por vista te desanimas, cuando vas por vista tú ya te desesperas, porque no ves resultados. Porque a veces Dios permite que no hayan resultados para que tú tengas la fe. O sea que empieza a confiar y empieza a creer por cosas nuevas. Empieza a creer en resultados. Empieza a creer en bendición de Dios. Porque Dios ha prometido bendecir a todos sus hijos. Dios lo ha provisto. Dios lo ha dicho: te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Bendito eres y somos benditos en Jesús. Ya acabamos. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:14 dice. Segunda de Corintios 4:14. Mira el apóstol Pablo, lo que estaba diciendo aquí. Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ese no era exactamente lo que yo quería, pero a ver, Primera de Corintios. Busca Primera de Corintios 4:14. Os lo digo, porque esta leve tribulación, ¿sabes? Pablo le llamaba a los problemas leve tribulación. Leve tribulación. Y estaba pasando por problemas graves. Estaba pasando por problemas. Pues no, tampoco es eso, no pasa nada. Pero está escrito, seguro. El apóstol Pablo dice que esa leve tribulación no era algo. Yo tengo apunto como quiero ya. Esa leve tribulación, lo que él estaba pasando le llamaba leve tribulación. Qué bueno que nosotros podamos llamar a nuestros problemas leve tribulación. O sea, algo que va a pasar pronto. Amén. Algo que va a pasar pronto. Muy bien. Bueno, a ver si con este hemos acertado. Salmo 31:7. ¿Sabes? Cuando tú sales de la habitación, ¿sabes cómo sabes? ¿Sabes cómo sabes que has salido de la habitación de los perdedores? Porque hay gozo en tu corazón. ¿Sabes que lo sabes, que has pasado de una habitación a otra? ¿Por qué? Porque te estás gozando. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Me gozaré y me alegraré. Me gozaré y me alegraré. En medio de esa leve tribulación yo me gozo. Has conocido, Señor, mi angustia, has conocido mi pesar, has conocido, Señor, por dónde estaba pasando, pero no quiero quedarme en la sala de los quejosos. No quiero quedarme en la sala de los que están ahí, haciendo el corrillo. Quiero saltar de ahí y quiero saltar a la sala de aquellos que están venciendo. Quizás no venzas al principio, quizás te cueste vencer,
Porque estas son cosas espirituales y uno tiene que aprender a saltar en el espíritu. Muchas veces las cosas espirituales no ven nada, saltas al vacío, tienes que confiar, Señor, tú me cogerás. Y saltas, tienes que saltar. Como Pedro saltó de la barca, pero él tuvo la confianza de que iba a caminar por encima del agua. Me dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Pedro no se lo pensó ni un minuto, sino que saltó de la barca. Dice que él empezó a caminar por encima de las aguas. ¿Ve? Si Pedro se pone a pensar mentalmente, ¿cómo voy a saltar yo? ¿Cómo voy a saltar yo de la barca? Jesús, que estás loco. Jesús, tú estás loco. Mira cómo están las olas. ¿Y me voy a hundir? ¿Cómo quieres que yo camine por encima de las aguas? Pero Pedro no se lo piensa. En su palabra, en la palabra que él escuchó, estaba creyendo. Como le dijo anteriormente, en tu palabra echaré la red. No había pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. O sea que tenemos que creer a la palabra de Dios. Y a veces saltar simplemente confiando en su palabra, confiando en la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Todo esto cuesta, hermano, todo esto nos cuesta. Todo esto nos cuesta, hay que crecer espiritualmente. Hay que crecer espiritualmente. Tú solo crees. Tú solo crees que el agua se va a convertir en vino. Tú solo crees que va a haber una multiplicación de peces y de panes. Tú solo crees que va a haber algo que parece imposible, pero que se va a multiplicar. Dios va a hacer el milagro. Tú solo crees. Tú tienes que renovar tu mente y creer a Dios. Josué 1:9 dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y tú tienes que, esa palabra tiene que estar machacándote en tu corazón. Señor, no quiero que haya miedo ni haya temor en mi corazón, porque yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo, hermano. Tú tienes que sobreescribir la palabra en tu corazón, porque no se graba a la primera, porque hay tanto tropiezo en nuestra mente y en nuestro corazón endurecido, que hay que grabar la palabra con un cincel, como cuando tú escribías el nombre de tu novia en ese árbol, que tenías que estar ahí grabando y grabando, y ahí se quedaba impreso, ¿verdad? Ahí se queda impreso. Y cuando pasan los años vuelve otra vez a ese árbol, y ves el nombre de tu amado, que a lo mejor fue tu amado en aquella época y ya no es tu amado. Estás casado con otro, o estás casado con otra. Pero ahí queda grabado, en ese árbol, de que ahí se grabó. Y tú tienes que grabar la palabra, y eso es, la palabra se graba cuando tú la crees, y para creerla, primeramente tienes que machacarla. Y Señor, gracias te doy, Señor, porque tú me has dicho, Señor, que no me dejas, que no me dejas, que no me desamparas, Señor. Yo lo sé, que en medio de esta dificultad, Señor, tú estás conmigo, tú me lo has dicho, Señor. Yo sé que me vas a multiplicar, yo sé que me vas a bendecir, yo sé que vas a traer, Señor, respuesta a mi oración. Hermano, hay que machacar la oliva. Estamos acostumbrados al Nesquik, al café instantáneo. Estamos acostumbrados a que todo venga así de momento, y si no viene de momento nos cansamos y ya no oramos más. No, graba esa palabra en tu corazón, que te acompañe. Y repetirás estas cosas a tus hijos en el camino, y las grabarás en los dinteles de las puertas, y las pondrás en las paredes, y las pondrás en el espejo, cuando te levantes, cuando camines, No, esa palabra te tiene que seguir a todo sitio. No solamente que el domingo tú la escuchas y ya está, no. Tú la has escuchado para que tú luego seas ese lorito. Tu carne tiene que ser el lorito del espíritu para repetir la palabra hasta que eso se grabe en tu corazón. Y cuando eso se graba en tu corazón, eso es fe. Mientras no está grabada en el corazón, no es fe. Porque la fe tiene sustancia, y la sustancia te da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios, de que tú tienes la respuesta, de que Dios te lo va a dar. Amén. Hasta que no se escribe, y eso hay que estar ahí machacando, y dependiendo de la dureza de la tierra, de tu corazón, porque a veces escribimos en la arena, pero la arena se lo lleva el agua de seguida. El agua de la prueba se lleva las cosas de rápido. Pero cuando tú escribes en el mármol, cuando tú escribes en la roca, aunque vengan las aguas, aunque vengan los problemas, tú has escrito en la roca, y en la roca se vuelve a ver otra vez la palabra.
Ahí está la bendición de Dios. No escribas en la arena que es desobediencia, que es pecado, que es mentira. Escribe en la roca, pero con cincel de hierro, hasta que se quede grabado en tu corazón. Y cuando algo se queda grabado en tu corazón, es para siempre. Amén. Amén. Las 8. Hora de orar y despedir la reunión. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta tarde preciosa que nos has dado. Una tarde de bendición, Señor. Una palabra, Señor, que es bueno. Oh Dios, que tú traigas a la memoria de nuestros corazones, que no se pierda, Señor, tu palabra, por esos caminos, por esos dinteles, oh Dios, que tu palabra sea marcada en nuestros corazones, Padre. Que esta tarde tu palabra caiga en buena tierra y que produzca, Señor, semilla a 30, a 60 y a 100%, Padre. Reprendemos todo poder del enemigo, reprendemos todo aquello que el diablo trae, Señor, para echar fuera la palabra de nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, gracias por presidirnos en esta tarde. Gracias, Padre, por traer tu bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos directamente al corazón, porque necesitamos, Señor, estas palabras, porque estamos tan faltos, Señor. Estamos tan faltos, Señor, de esa bendición en nuestro corazón que necesitamos, Señor, que tú nos animes, nos fortalezcas, nos llenes, nos levantes. Te bendigo, Padre. Te doy la gloria y la honra, Padre. Gracias por esta tarde, Señor, porque yo sé que tú estás haciendo cosas preciosas y cosas maravillosas en nuestras vidas, Padre. Te doy la gloria, la honra y todo es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios os bendiga. Amén, Dios os bendiga. La ofrenda, pues la pasamos como el otro día. Ponemos la bolsa ahí, el que quiera ofrendar, que ofrende. Amén. Así de fácil.